Somos estudiantes de la Universidad de las Américas del segundo semestre de educación. Les voy a presentar a mis compañeras, Roxana Yance, Crisley Hernández y Jimena Tandayamo, y mi persona quien les habla, Nubia Espinosa. Gracias a ustedes por permitirnos que les grabemos con este fin académico, que es para demostrar lo aprendido en el semestre. En esta noche les vamos a enseñar qué es una distribución de frecuencia. El objetivo de esta clase es demostrar los conocimientos adquiridos durante todo este semestre de clase para, mediante la aplicación correcta de las fórmulas, lograr que ustedes como estudiantes aprendan y tengan una comprensión del tema, de lo que es el tema antes mencionado. Ya, les voy a decir más o menos en un corto concepto qué es una distribución de frecuencia. Entonces, cuando hablamos de distribución de frecuencia, es una tabla horizontal en filas y columnas, donde vamos a poner valores de una muestra, de un ejemplo, para hacer un análisis. También esta tabla de frecuencia va a tener valores diferentes, pueden ser agrupados y no agrupados. A continuación, Buenas mi noches. compañera Jimena Tandayamo les va a explicar cómo formamos la tabla de frecuencia. Buenas noches con todos. Primeramente, agradecerles por acompañarnos esta noche en esta clase. Bueno, en sí, ¿qué es o qué podemos decir de la distribución de frecuencia? Como su nombre lo presta o lo dice, es distribuir los datos para resolver un caso en especial. ¿Cómo se distribuye o qué es la distribución de frecuencia? Es una herramienta que se emplea para resumir mediante una tabla todos los datos que nosotros tengamos. A veces tenemos datos muy numerosos que necesitamos resumirlo, y para eso es la distribución de frecuencia, para resumir en una tabla todos los datos numerosos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante distribuciones en donde vamos a encontrar cuatro distribuciones aparte del dato que nos pida, los cuales son, iniciando por la frecuencia absoluta, que se lo denomina como n minúscula sub i, que es el número de veces que se repite un dato. Continuando con la frecuencia relativa, que se lo representa como f minúscula sub i, que es el nombre que recibe la proporción del número de veces que se repite el dato. ¿A qué le llamamos proporción? A la división de datos de un global. Continuando con la frecuencia absoluta acumulada, representada como n mayúscula sub i, que es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas que ya vimos. Sumamos todas las frecuencias absolutas y da un general que normalmente se lo conoce como porcentajes. Continuando con la frecuencia relativa acumulada, que también viene a ser simplemente un porcentaje de las frecuencias relativas. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para entender de mejor manera todo lo que se les ha explicado. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo de una tabla de frecuencias de datos no agrupados, que dice, se le pidió a un grupo de personas que marquen su fruta preferida y los resultados fueron. Bueno, este ejemplo no tenemos números, sino imágenes, pero sí se puede contabilizar.
Entonces, tenemos exactamente, 5 por 4, 20 datos, que no es un número grande. Y con estos ya podemos realizar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, primeramente, necesitamos una variable. Entonces, para identificar, en este caso yo le puse fruta preferida. Esa vendría a ser nuestra variable. Y aquí tenemos 4 frutas, que son el mango, la manzana, la fresa y la pera. Entonces, se lo ubica de forma ascendente, empezando por la fruta menor número, que en este caso sería el mango, que tenemos 4, la manzana, que viene a ser 5, la fresa 5 y la pera 6. Sumado todo esto nos da 20, que viene a ser n, que sería el número total de datos que tenemos. En la segunda columna, que es la frecuencia acumulada, simplemente es la sumatoria de la frecuencia relativa. Como el primer número no hay con cuál sumarle, se le coloca el primero mismo, que viene a ser 4. Entonces continuamos sumándole 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, 14 más 6, 20. Entonces tiene que coincidir el número total, que viene a ser 20, con el número total de datos que tenemos. Si en un caso no coincide el número, quiere decir que la sumatoria está mal o alguna parte ya nos equivocamos. Entonces, continuamos con la tercera columna, que es la frecuencia, acumulada. Ya, que esta viene a relativa. ser... la frecuencia relativa, ya, perdón. Este viene a ser la división de... A ver, es el valor que dividimos de la frecuencia acumulada para n, que en este caso n es el número total de datos que tenemos. Entonces, empezamos con el primero, que viene a ser 4, dividido para el número total de datos, que es 20, nos da 0,20. Continuando con nuestro segundo dato, que es 5, dividido para 20, 0,25. 5 dividido para 20, 0,25. Y 6 dividido para 20, que nos da 0,3. Como les había dicho, esto simplemente viene a ser porcentajes. Entonces, sumado todo, tiene que dar 1 o 100, porque simplemente estamos hablando de porcentajes. Continuando con la frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, que viene a ser solamente la sumatoria de todas nuestras frecuencias relativas. Entonces, en este caso, igual colocamos 0,20, que no tiene con cuál sumarse, se suma con el segundo dato que tenemos, que es 0,25, y da 0,45, y así sucesivamente hasta que llegue a 1 o 100, que tiene que coincidir con el dato de la frecuencia relativa. Si no coincide, quiere decir que algo estamos fallando en la sumatoria. Aquí en la explicación, en las diapositivas, es como que es un poco complicado, pero en realidad tenemos una herramienta muy importante, que es Excel, que esto simplemente nos ayuda con fórmulas, y Excel se encarga de hacer en sí toda la operación. No sé si tienen alguna pregunta de lo que les acabo de explicar. No hay preguntas. Continúa, compañera. Bueno, en esta parte nosotros nos vamos a centrar en lo que son medidas de localización, también conocidas como medidas de tendencia central o medidas de posición. Estos son parámetros estadísticos que nos permiten resumir los datos en uno solo, o a su vez dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Es decir, que estas medidas se dividen en central y no central. Pero en este caso nosotros nos vamos a especificar en las centrales. Pero, ¿qué son las medidas de tendencia central?
Estas nos informan sobre los valores medios de la serie de datos. Una medida de centralización es un valor que es representativo de un conjunto de datos y que tiende a situarse en el centro del mismo, ordenados según su magnitud. Como podemos observar en esta diapositiva, tenemos tres medidas de tendencia central, que son media, moda y mediana. La media en sí es un promedio, la moda es el dato de mayor frecuencia y la mediana es el dato central. Debajo de esas tenemos lo que son fórmulas para calcular, considerando que lo vamos a realizar para datos desagrupados. Pero vamos a especificar cada una a continuación. Entonces, ¿qué es la media? Es el valor medio ponderado de la serie de datos o valores que toma una variable estadística. Entonces, la media no es más que la suma de todos los valores de una variable dividida entre el número total de datos que se dispone. La media también es conocida como el promedio. Pero entonces, ¿cómo la calculamos? A continuación va a aparecer la fórmula en la pantalla. Esta se refiere a media es igual a suma de todos los datos dividida entre el número de datos. Y una imagen de la forma en la que se la representa. Este se denomina estadísticamente como promedio muestral. A continuación vamos a presentar un ejercicio donde vamos a aplicar la media, también conocida como media aritmética. Tenemos el siguiente planteamiento. En el último examen de matemáticas se evidenciaron las siguientes calificaciones de 15 estudiantes. Calcular la media. Como podemos observar, nos dan 15 calificaciones, pero en este caso están desordenados. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos resolviendo ejercicios de medidas de tendencia central es ordenar los datos de menor a mayor. Una vez ordenados los datos, vamos a proceder a calcular la media. Como hemos dicho, es la sumatoria de todos los datos dividida entre el número total de datos. En este caso vamos a realizar la suma de todos ellos, que nos da un total de 90. Y el número total de datos nos proporciona el mismo planteamiento, que en este caso nos menciona que son calificaciones de 15 estudiantes. Entonces, tenemos 15 calificaciones. Vamos a proceder a aplicar la fórmula. Entonces, tenemos que promedio muestral es igual a 90 entre 15, que esto sería dividido 6. Entonces, nuestra media aritmética va a ser 6. A continuación, vamos a explicar la siguiente medida de tendencia central. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre la mediana, que es la siguiente medida de tendencia central. Ya, la mediana es el valor que se encuentra en el punto medio de los datos cuando estos se ordenan de menor a mayor. Para encontrar la mediana es necesario organizar los puntos de datos de menor a mayor. Y si el número de datos es impar, la mediana es el punto en la mitad de los datos de la lista. Y si el dato es par, la mediana será los dos puntos que se encuentren en el centro de los datos. Ya, aquí les voy a presentar un ejercicio. Dice, en el último examen de matemáticas se evidenciaron las siguientes calificaciones de 15 estudiantes. Entonces vamos a calcular la mediana en estas 15 notas, ¿no? En este caso es un dato impar. Entonces tenemos los datos, primero los ordenamos de menor a mayor. Tenemos que n es 15 porque tenemos 15 notas, 15 calificaciones. Entonces aquí dividimos en dos, ¿verdad? Dividimos los datos en dos y el que está justo en el centro vendría a ser la mediana. Entonces tenemos 2, 4, 6, tenemos eh, el 6 está en el centro. De un lado quedan 7 datos, del otro lado quedan 7 datos y el que queda solito, podemos decir, es el 6. Entonces, esa es nuestra mediana. Y si el dato es par, por ejemplo, en este caso que tenemos
solamente 10 datos. Igual, dividimos los datos en dos, mitad y mitad. En este caso nos quedarían dos, o sea, no hay un centro específico, nos quedan dos en la mitad, que son 19 y 21. En este caso, cuando tenemos dos datos, lo que se hace es sumar estos dos que se encuentran en el centro y se dividen para dos. Y ese sería nuestra mediana. En este caso es 20. Minubi, le doy paso. Gracias. También dentro de estas tendencias también vamos a ver la moda. La moda es una parte muy fácil de detectar. Dentro del número de muestras dadas o de ejemplos, me ha apagado la... Ya. Dentro del número de datos, la moda es el número que más se repite. Entonces, hay 4 tipos de modas. La moda donde se repite una sola, un número bastantes veces. La bimodal, donde se repiten 2 modas. Por ejemplo, en este primero, en este número de datos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número que más se repite en forma ordenada de menor a mayor es el número 5. En el bimodal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, pero tenemos 2 números que se repiten, que sería el número 3 y el número 9. Y también tenemos multimodas, que en un mismo ejemplo pueden repetirse, podemos encontrar 3 modas, como está señalado, el número 3, el número 7 y el número 9. También hay una parte que es amodal, porque no se va a repetir ningún número, entonces ahí no hay moda. Ahí tenemos otro ejemplo donde en la moda, primera ejercicio, se repite el número 7. El bimodal vamos a tener 2 ejemplos de moda, como es el 7 y el 8, y el amodal donde no se repite ninguno. Muy bien. Enseguida les vamos a compartir un link para que nos ayuden, por favor, para que se unan em, y nos ayuden a ver si es que comprendieron la clase. Entonces, porfis, ya es un ejercicio súper fácil. Sí, el link es de una plataforma llamada Nearpod, la cual es un juego tipo quiz, en donde ustedes al ingresar van a solicitar el nombre y un apodo. Luego de eso, ustedes pueden elegir un avatar. En este caso tenemos, hay como animalitos, pingüinos, tortugas, entre otros. Pueden elegir el que a ustedes más les guste Mi Cris, y unirse te voy a dar al paso, juego. perdón, a que compartas no sé si puedes compartir tu pantalla para que te vean más o menos cómo se ingresan. ¿Me confirma si te sale?
Bueno, ya voy a compartir la pantalla. Mientras tanto, ustedes pueden unirse. Las personas que están en dispositivo móvil, les pido por favor que ubiquen su dispositivo horizontalmente para que puedan observar cómo su personaje, su avatar, va subiendo la montaña, que en este caso va a ser debajo del mar, si es que ustedes logran responder correctamente las preguntas. Si no, su personaje no se va a mover. Son preguntas sencillas de lo que hemos hablado en la clase. Bueno, aquí todavía está cargando y puedo ver que tenemos un personaje, Nubi. Vamos a esperar que los demás se conecten. Tenemos a Natalie, muy bien. También tenemos a Marjorie López, muy bien. Y vemos cómo en la pantalla asoman sus, sus avatars, en este caso de animalitos. Y tenemos 8 personas conectadas. Bueno, vamos a esperar un ratito más porque en la sala estamos más personas. Tenemos 8 participantes aún. Son preguntas sencillitas de lo que hemos hablado. Bueno, vamos a comenzar. Para las personas que están en el celular, pueden ponerlo horizontalmente para que puedan ver si su avatar avanza o si no avanza. Listo. Arrancamos con 9 personas conectadas en el Meetpool. Y en 3, 2, 1 aparece la primera pregunta.
Chicos, y ya en honor al tiempo también que se nos agota, les agradecemos mucho. Ya les compartimos la de quién quedó en primer lugar, la pantallita. Muchas gracias por su colaboración. Gracias por su tiempo y por su ayuda. Que tengan una linda noche. Muchas gracias por Gracias, el gracias. apoyo, cuídense.